Muy buenos días a todos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Edison Herrera. Soy maestrante de la Maestría en Educación Básica ofertado por la Universidad Estatal de Milagro. El presente es un trabajo grupal. Soy integrante del grupo número 24. En esta ocasión vamos a desarrollar una clase utilizando la herramienta digital de Canvas, para lo cual hemos seleccionado un tema del área de estudios sociales sobre Egipto. Iniciaremos conversando sobre las generalidades del Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto formó parte de los imperios antiguos de Oriente. Por allá en el quinto milenio antes de Cristo, la población del norte de África se concentró a orillas del Nilo. El Nilo fue considerado como el pilar fundamental para el desarrollo de toda la civilización de Egipto. Antiguamente Egipto estaba conformado por el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Memphis se consideró la capital del Bajo Egipto, mientras que Tebas fue considerado la capital del Alto Egipto. Entre los datos más relevantes de la civilización egipcia podemos mencionar que fueron grandes constructores, tenían conocimientos en la elaboración, en la construcción de grandes pirámides, donde ubicaban los féretros de sus muertos. En especial colocaban los restos momificados de los faraones, de la realeza. También se caracterizaron por ser excelentes constructores de templos, los cuales permitían rendir culto a los dioses. También se caracterizaron por ser constructores de canales que permitían guiar el agua. También construyeron diques para controlar y almacenar el líquido vital, puesto que en épocas de sequía utilizaban el líquido vital que se almacenaba en aquellos diques para regar sus cultivos. Ahora vamos a conversar sobre la figura del faraón. La unificación del Alto y Bajo Egipto originó la figura del faraón. El faraón fue considerado el rey, el jefe político, el monarca y el jefe religioso del antiguo Egipto. El esplendor egipcio duró hasta el año 332 a.C., año en el cual Alejandro Magno conquistó a los egipcios y desde aquel año empezó la decadencia del imperio egipcio. Ahora vamos a conversar un poco, miren, sobre esa actividad, ¿sí?, que se desarrolló y dio gran realce y fue el pilar fundamental de la economía de los egipcios, la agricultura. Como ya decíamos, el río Nilo fue considerado la fuente de vida. Gracias a la presencia del río Nilo se podían desarrollar diferentes actividades. Cuando el afluente del río Nilo, gracias a la presencia de fuertes lluvias, el caudal crecía y por ende se desbordaba. Cuando el río Nilo se desbordaba, dejaba en la superficie de los terrenos que se ubicaban a orillas del mismo un fertilizante natural denominado limo negro. Este daba ciertas características y proporcionaba una gran producción agrícola. Mientras tanto, los canales y diques que fueron construidos por la civilización egipcia favorecían a la ampliación del suelo cultivable. Con esta finalidad también, pues miren, los egipcios garantizaban el ciclo de producción y garantizaban también la producción de diferentes productos, tales como, miren, cereales, verduras y lino.
también se cultivaba arroz. Cuando había gran demanda de productos, quienes contaban con embarcaciones podían comercializar sus productos, ¿sí?, a lo largo de todas las poblaciones que se ubicaban a orillas del río Nilo. Y así pues la civilización egipcia y aquellas personas, ¿no?, que contaban con embarcaciones, ganaban y adquirían cosas preciosas, objetos de valor, pero los mismos debían ser compartidos con el faraón, puesto que el faraón era el dueño absoluto de todas las tierras del antiguo Egipto. Ahora vamos a compartir un video para profundizar un poco más en la temática. Cuando nombramos a Egipto, tres imágenes saltan a la mente: las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse allí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo. A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Ya no será necesario. Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras. El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio: el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar, así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba a abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río. Entonces, miren, el río Nilo, ¿no? La presencia del río Nilo fue el pilar fundamental, como manifestábamos, para el desarrollo de las diferentes actividades de comercio en el antiguo Egipto. Y gracias a ello también, pues miren, Egipto fue la cuna, ¿sí?, digámoslo así, y era una civilización muy avanzada en aquellos tiempos. Ahora vamos a dialogar un poco sobre la escritura. Al igual que en Mesopotamia, la primera escritura conocida en Egipto fue pictográfica. Fue evolucionando y se la conoció como cuneiforme. Más adelante, sí, la conoceríamos como la jeroglífica. ¿En qué consistía esto de los jeroglíficos, no? Pues miren, los jeroglíficos se escribían o pintaban en los muros de los edificios o en las estatuas y eran considerados símbolos sagrados. En estos símbolos prácticamente se redactaba la historia, el trajinar de la vida de la civilización egipcia. Más adelante, miren, los egipcios tenían esa iniciativa por ir descubriendo cosas nuevas. Y de hecho, con el pasar del tiempo,
descubrieron e inventaron unas hojas hechas con papiro, en la cual, miren, dibujaban muy rápidamente y lógicamente con menos cuidado, lo que poco a poco dio lugar a una nueva y popular escritura denominada demótica. Cuando ya se inventó las hojas de papiro, prácticamente los egipcios iban sintetizando, ¿sí? Escribiendo en esas hojas de papiro sus actividades cotidianas, su historia. Y gracias a ese legado, pues conocemos cómo fue históricamente la vida de la civilización egipcia. Dentro de algunas características del antiguo Egipto podemos mencionar en el ámbito religioso. Los egipcios eran politeístas, ¿sí? Existían algunos dioses comunes en todo el territorio, como Horus, Isis, Osiris o Amon-Ra, pero cada región, ciudad o pueblo tenían sus propios dioses. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir politeístas, no? Politeístas quiere decir que los egipcios creían, adoraban a diferentes dioses. Entre los dioses más comunes que se encontraban presentes en la civilización de Egipto está Horus. Horus fue considerado el dios del cielo, hijo de Osiris e Isis. Se le representaba como un halcón. El faraón era su encarnación mientras vivía. Osiris, diosa de la resurrección, está relacionada a las cosechas, ¿sí? Isis, diosa madre del saber, del conocimiento y la magia, hermana y esposa de Osiris y madre de Horus. Estos fueron los dioses más comunes que se podía encontrar en el antiguo Egipto. Ahora miren, los egipcios también, un dato relevante que debemos citar en esta mañana es que los egipcios creían en la existencia de una vida eterna después de la muerte. En tal razón, por eso ellos momificaban los cuerpos y por ello construyeron grandes edificios para proteger estas momias. A estas momias se las ubicaba, como podemos ver en la imagen, en las grandes pirámides que construyeron los egipcios, puesto que las pirámides eran consideradas templos sagrados donde se guardaban a los restos de los faraones. A más de ello, miren, a la civilización egipcia se le atribuye, ¿sí?, el establecimiento de un calendario solar de 365 días. Es considerado también el primero de la historia. Ahora miren, para ir finalizando la presente clase, también vamos a compartir la estructura, la organización del antiguo Egipto. En esta pirámide que podemos mirar por acá, fácilmente podemos darnos cuenta que en la base de la pirámide se encontraban los esclavos, quienes realizaban los trabajos más forzosos. Le sigue los campesinos, comerciantes y artesanos. Luego se ubican los escribas, los soldados y funcionarios. Los escribas no eran más aquellas personas dedicadas a llevar las finanzas, la contabilidad del antiguo Egipto, ¿no? Luego se ubican los nobles y sacerdotes y finalmente en la cúspide de la pirámide se ubica el faraón. Esto ha sido, miren, la presentación, ¿sí?, de la clase de estudios sociales utilizando la aplicación Canva. Espero que sea de su completo agrado y nos volveremos a reencontrar en una próxima. Saludos cordiales a todos y bendiciones.